Estamos en el programa Derecho Abierto. Es un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y su objetivo central es aproximar el contenido de algunas clases fundamentales de nuestra facultad a un público más general y también a nuestros propios estudiantes. Trata de hacer un uso práctico de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicado a temas que a veces, en el caso del derecho, son temas centrales, son temas muy tradicionales. Esto implica un esfuerzo de comprensión por parte de los estudiantes y estas tecnologías nos permiten llegar al objetivo esperado, que es el objetivo de precisamente profundizar y precisar estos temas a la luz de las circunstancias contemporáneas. En mi caso, la clase va a ser sobre las funciones del derecho en el Estado de Derecho. Esto quiere decir analizar cuál es el rol, el papel, la misión que cumple el derecho en el contexto de los estados de derecho, porque muy diferente es el papel del derecho en el Imperio Romano o en la Civitas romana o en la ciudad medieval o en la ciudad renacentista o en los grandes imperios o en los estados socialistas. Nos vamos a dedicar al Estado de Derecho, el Rule of Law, una concepción moderna de no más de 2 siglos o 3 siglos, que tiene que ver con una visión de la relación entre el derecho, el Estado, la sociedad, la economía y los ciudadanos. Es decir, que vamos a situar la reflexión sobre las funciones del derecho en este contexto de orden cultural, social e ideológico. Es un camino largo, pero nosotros lo vamos a sintetizar. Vamos a pasar por 9 estaciones, no 14 como en la Pasión, tampoco 10 como los mandamientos, simplemente 9 estadios que tenemos que ir siguiendo uno por uno para comprenderlo mejor y tratar de pensar la relación entre todos estos puntos. Vamos a dividir esto en 3 momentos distintos. La primera parte, en el primer estadio de nuestra aproximación al tema, vamos a hablar sobre la importancia del tema hoy, el estado en que está la cuestión, porque como todas las cuestiones jurídicas y políticas es una cuestión objeto de debate, controversial. Luego vamos a explicar el enfoque que vamos a adoptar, que es un enfoque que tiene por un lado en cuenta la discusión internacional y por otro lado nuestra propia circunstancia, esto es la circunstancia de la sociedad argentina, del Estado de Derecho hoy en nuestra sociedad. Después vamos a pasar a una cuestión un poco más filosófica. Ahí voy a requerir un poco de la paciencia y la comprensión de todos ustedes. Vamos a tratar de definir qué se entiende por Estado de Derecho, sabiendo que por lo controversial que es este tema, seguramente algunos de ustedes no estarán de acuerdo. Si uno escucha a los políticos o a los profesores, a veces hay diferencias. Yo voy a precisar mi propio enfoque. Posteriormente, vamos a descansar un poco porque vamos a atravesar por unas definiciones de tipo filosófico y conceptual que habrá que aclarar. Para descansar de este esfuerzo vamos a pasar después a un segundo estadio. Y en el segundo estadio vamos a analizar algunos rasgos propios de la sociedad contemporánea y de la comprensión que esta sociedad tiene del papel del derecho. Vamos a hablar de la crisis de la legalidad, vamos a hablar de los estados de emergencia, vamos a hablar de los conflictos de valores y conflictos de visiones que hay en esta sociedad, una sociedad compleja, en una palabra, y posteriormente, descansando de este esfuerzo, que en este caso ya no será conceptual, sino de descripción, de datos que se van a ir acumulando, vamos a tratar de concluir con 3 pasos. El primero, tratar de ver qué relación tiene esta noción de Estado de Derecho con algo que está hoy en el lenguaje contemporáneo, que es la idea de buen gobierno, la buena sociedad. ¿Qué le piden las sociedades a los gobiernos y a los estados para considerarlos como un buen gobierno, una buena sociedad digna de ser vivido, una sociedad donde las expectativas de los ciudadanos tienen que ver con sus ideales? Vamos a ir a una pretensión que acaso ustedes puedan no compartir, que es definir cuál es la agenda del futuro, hacia dónde vamos. Porque más que explicar estos problemas hacia atrás, nos interesa ver hacia adelante. No nos interesan tanto los últimos 2 siglos, nos interesan los próximos 2 siglos o los próximos 20 años, si quieren ustedes más modestamente. Este es pues nuestro camino, este es el objetivo, y vamos a ir juntos tratando entonces de acumular
no solo datos, sino principios, visiones, valoraciones. Comencemos un poco con la importancia del tema. ¿Por qué ese tema es importante? ¿Por qué el profesor Zuleta Puseiro decidió que a la hora de presentar su asignatura y su enfoque este era un tema importante? En primer lugar, porque vivimos una época donde hay una crisis profunda de los dos términos de nuestra expresión, Estado de Derecho. Hay crisis del Estado y hay crisis del derecho. Hay crisis del Estado porque está en crisis un principio central de la idea moderna de la sociedad, que es el principio de la soberanía estatal. Vivimos tiempos de globalización, tiempos complejos. Un maestro mío, Giovanni Sartori, decía, uno no sabe muy bien si es el pueblo que se hace globo o el globo que se hace pueblo. Aldea, decía él. Si es la aldea que se hace globo o el globo que se hace aldea. A veces vamos o a veces venimos, no sabemos. Un día vemos crecer la racionalidad, los mercados, crecer las instituciones de la globalización, el derecho internacional, el cosmopolitismo, y al día siguiente vemos una reacción feroz de los electorados votando cuestiones que nos retrotraen allá hace un siglo, y vuelve el racismo, y vuelve el nacionalismo, y vuelven arranques y reflejos atávicos que no sabemos muy bien si estamos en otro mundo. Esto tiene la sociedad contemporánea, contradicciones, complejidad. Entonces, están en crisis los dos conceptos. Si está en crisis el Estado y está en crisis el derecho, está en crisis la noción de Estado de Derecho. Entendiendo por crisis no una decadencia ni una declinación necesariamente, sino una puesta en tela de juicio. No hay nada obvio. Nos estamos preguntando y las preguntas son más importantes que las respuestas a veces, porque las respuestas son provisorias y las preguntas siguen siendo las mismas siempre, al igual que hace 2 siglos cuando se construyó en un esfuerzo del pensamiento moderno esta noción de Estado de Derecho. El impacto de la globalización ha sido muy importante y el impacto que sobre la globalización han tenido los efectos de la globalización. Cuando creció el mundo hace 10 años y se pensaba que había terminado las ideologías y que los bancos y los mercados internacionales y financieros marcaban un punto de no retorno de la vida social, vinieron las crisis y en muchos países muy importantes que se beneficiaron muchísimo de ese proceso, todo dejó de ser obvio. Y hoy buscan a tientas un camino, una salida a esa situación. Entonces, ese es un primer factor. La crisis de la idea de la soberanía del Estado, el Estado deja de ser el agente exclusivo del progreso y del desarrollo, y por el otro lado, vamos a decir, los efectos de esa crisis del Estado que se alimentan o se retroalimentan, como se suele decir a sí mismo. Segundo tema que explica la importancia de esta cuestión es la crisis del papel regulativo de las leyes. El pensamiento moderno acuñó una idea de ley donde la ley era la expresión de la voluntad general. Se generaba en los parlamentos como resultado de un proceso de deliberación, de razonamiento colectivo. Los representantes del pueblo deliberaban en torno a quién, cómo, cuándo y a qué costos gobierna y el resultado era la ley. La ley era una expresión de la razón. Hoy la ley no tiene esa característica. Las leyes son sospechadas porque son sospechadas los parlamentos. Cuando uno mira esta ley, ¿y por qué no obedecemos a la ley? Bueno, porque tenemos presentes cómo se votó esa ley. Fue una comisión de labor parlamentaria con 2 o 3 sujetos que tenemos perfectamente identificados y nos cuesta creer que de ese proceso ha salido un principio de racionalidad colectiva que nos obliga de una manera absoluta. Hay sospechas, hay toma de distancia. La sociedad no cree en casi nada, y menos en los procesos, cómo se construyen las leyes, cómo se aplican las leyes. Hay ciertos cuerpos legislativos en muchos países, por ejemplo en la Argentina, los senadores que tienen peor imagen, diría yo, que los dirigentes sindicales o que los dirigentes políticos. Le pasa algo así a los jueces también. No hay una, vamos a decir, unanimidad en torno al papel y al valor de las instituciones. El tercer tema que explica la importancia son los procesos que se llaman de delegación. ¿Qué es esto de los procesos de delegación? La teoría tradicional del Estado de Derecho planteaba que había 3 poderes fundamentales. El poder legislativo, que producía la ley, la expresión de la voluntad general. Los jueces, que aplicaban las leyes y eran, por así decirlo, la boca de la ley, simplemente explicitaban, interpretaban, aplicaban esa razón colectiva que era la legislación. Y los ejecutivos, que vamos a decir, administraban.
ponían en acto, vamos a decir, implementaban las promesas y las instrucciones que las leyes les daban a las sociedades. Esto se ha roto, esto se ha roto. Hay delegaciones legislativas, los parlamentos le ceden a los ejecutivos zonas cada vez más amplias de acción. A veces los ejecutivos se arrogan esas responsabilidades y se las arrancan, si se las discuten a los parlamentos, y a veces los jueces legislan, resolviendo cuestiones que en otro tiempo estaban reservadas, vamos a decir, al Poder Ejecutivo, y asumen estas funciones. Fijan tarifas, distribuyen bienes y servicios, paralizan obras públicas. ¿Y por qué hacen esto los jueces? Porque se ha roto esa división de poderes ideal y estamos en una sociedad compleja donde el poder se interpenetran unos a otros y carecemos todavía de una teoría clara sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Sabemos de dónde veníamos, porque veníamos de la promesa del Estado de Derecho. No sabemos muy bien hacia dónde vamos. Esta es otra cuestión que justifica la importancia del tema. Finalmente, otro argumento que me parece central para avalar esta discusión sobre la función del derecho en el Estado de Derecho es algo que se ha señalado como la judicialización de la política y la politización de la justicia. Todas las cuestiones judiciales se politizan, porque los jueces toman partidos y a veces lo tienen que hacer, porque tocan cuestiones que tienen un profundo contenido, un voltaje político, por así decirlo. Y al mismo tiempo de esta politización de la justicia está la judicialización de la política. Ustedes toman un diario, lo hojean, las 20, 30 páginas de la sección principal y son todos conflictos. Pero no son conflictos que se sustancian de manera democrática con la política o con una buena educación o con una buena información. Son conflictos que van a parar a pleitos, a justicia, las medidas cautelares, las medidas provisorias. Constantemente las cuestiones que en otro tiempo se discutían en la arena política o sindical o empresaria van a parar a la justicia. Y esta judicialización de los procesos políticos nos vuelve a llevar de nuevo a la pregunta, ¿y el derecho dónde está? ¿Y cómo funciona el derecho? ¿Y cuál es su función? ¿No era que era una pauta racional, arbitral, que introducía orden y armonía? ¿No parecería más bien una herramienta que usan unos sectores contra otros para sacarse ventajas unos a otros? ¿No estamos ante otra función del derecho? ¿No hay, además de la función de lo que debería ser el derecho y cómo debería operar el derecho, algo que es cómo opera de hecho el derecho? ¿No será el derecho un hecho más que un ideal de derecho? Son las cuestiones que avalan la importancia de este tema y el tipo de enfoque que yo voy a tratar de darle. Yo diría que el estado de la cuestión es el siguiente. Los hechos desafían los valores y las concepciones recibidas. La realidad es más rápida, es más dinámica, es más compleja que nuestras propias herramientas para analizarla. Se nos quedan atrás los conceptos y las categorías, se nos quedan chicos. Están, como diría yo, a veces esclerosadas. Nos faltan teorías para explicar procesos que desbordan las teorías. A lo mejor eso pasó siempre, en la historia de la cultura, en la historia de la humanidad. Siempre pasó eso. Y en algún momento el derecho reaccionó y trató de reconstruir una explicación de lo que pasaba y lo que debía pasar. Por ejemplo, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, Europa salía de las guerras tremendas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se expandió en el mundo a través de Napoleón, las guerras napoleónicas azotaron Europa y vino entonces el proceso de codificación. En el derecho privado se llamó codificación, los códigos civiles, comerciales, sobre todo el Código Civil francés, que fue muy importante, y en el derecho público fue la constitucionalización de los estados, el constitucionalismo, que era un proceso de codificación en el plano de lo público. Ahí tienen ustedes al derecho tratando de reconstruir los fragmentos dispersos de sociedades quebradas, fragmentadas por enfrentamientos profundísimos, como los que implicó la presencia de la Revolución Francesa en los estados nacionales. De ahí nació lo que hoy entendemos como Estado Nacional. O si vamos mucho más lejos, allá al Imperio Romano, cuando el primer imperio es desbordado por los bárbaros y destrozan lo que se llamó el Imperio Romano de Occidente, allá en Oriente, un emperador
Justiniano reunió a los sabios de aquella época, 20 o 30 sabios, no sabemos muy bien cuántos eran, y les encargó codificar esos fragmentos por todo lo que era la Paleoeuropa, la antes de Europa, digamos, todos esos fragmentos y juntarlos a todos, para poder tener una visión coherente. Justiniano pensaba en reconstruir el Imperio Romano, haciéndolo desde Oriente, donde él estaba, en Constantinopla, y reconstruir el Imperio de Occidente, volver a Italia, volver a Roma, tratar de darle un sentido a esa realidad que se había destrozado. ¿Y el instrumento cuál fue? El derecho. De ahí salió lo que durante muchísimo tiempo se llamó el libro. ¿Y cuál era el libro? Bueno, en la versión actual son 3 tomos, ¿no es cierto? Se llama Corpus Juris Civilis. Allí están, en los 4 libros del Corpus Juris, que la edición que manejamos, que es una edición alemana de mediados del siglo XIX, son 3 tomos, los 4 libros en 3 tomos, y allí está. Eso se llamó mucho tiempo el libro, porque todo el derecho giraba en torno a la exégesis de eso que se llamó el Corpus Juris Civilis. Ahí tienen otro ejemplo allá en el final de la Edad Media que nos ilustra acerca del papel del derecho como instrumento, como la función del derecho como herramienta de reconstrucción del orden social. Y a veces el derecho es un instrumento revolucionario. Cuando el Código Napoleón dicta el Código Civil es el instrumento de la expansión de la razón ilustrada francesa por Europa. Hay una parte estupenda para ver este papel del derecho cuando ustedes leen, por ejemplo, una de las grandes novelas modernas, que es La Guerra y la Paz, Guerra y Paz de Tolstoy, cuenta que es la invasión francesa a Rusia en el medio del invierno, y van los soldados y los ejércitos, y detrás va una cantidad de gente que suele acompañar a los ejércitos. Mujeres, buhoneros, gente que vende cualquier cosa, y saben que iban también juristas. Y Napoleón organizaba en esas aldeas rusas, los ejércitos napoleónicos, reuniones con los notables de esas aldeas, de esas ciudades, y ahí los juristas explicaban el Código Napoleón. Y llevaban a esa sociedad tradicional, feroz, tremenda, terminaron destrozando al ejército napoleónico. Esa es la historia de Tolstoy, de la novela maravillosa, Guerra y Paz. Y trataban de ilustrar a través de enseñar el código y cómo interpretar el código lo que era la razón ilustrada. Y tienen el derecho produciendo una revolución, chocando con la sociedad tradicional rusa. O sea que el derecho cumple las 2 funciones. El derecho destruye y es el instrumento de la revolución, y el derecho es un instrumento de la reconstrucción. 2 funciones diferentes. Entonces me parece que esto es lo que estamos viviendo hoy. Los hechos desbordan al derecho porque desbordan también a todas las categorías de comprensión que tenemos. En el momento actual también, un ejemplo muy interesante es el de la Unión Europea. El libro se llama el Tratado de Lisboa. ¿Qué es el Tratado de Lisboa? La Constitución Europea. ¿Y por qué no le llaman Constitución Europea? Muchos lo llaman, pero ¿por qué no se llama Constitución de Europa? Bueno, porque muchos países son muy nacionalistas y se resisten a pensar que hay una constitución de todas las constituciones. Se le llaman modestamente por ahora el Tratado de Lisboa. Allí tienen ustedes la emergencia de una nueva visión del derecho, porque es la idea de que los derechos nacionales incorporan en el ordenamiento internacional, se llama monismo internacional, y que hay una fuente de las fuentes del derecho. Y entonces la defensa de nuestros derechos no termina allí con nuestros jueces, en nuestra legislación y en nuestra Constitución. Hay recursos, hay formas de acudir a una supralegalidad, que es la legalidad constitucional europea. Esto tiene también efectos muy importantes en la forma como se piensa el derecho hoy en las sociedades nacionales. Hay una concepción muy importante en Europa, no tanto todavía en la Argentina o en América Latina, que se llama neoconstitucionalismo. ¿Y qué quiere decir el neoconstitucionalismo? Que además de la ley, más allá de la ley, por sobre la ley está la Constitución. Y que un parlamento puede dictar por unanimidad una ley. Pero los jueces pueden revisar la constitucionalidad de esa ley, aunque tenga la unanimidad de todos los sectores políticos. Aunque haya, por ejemplo, una consulta popular o un referéndum que avala y abrocha, blinda esa decisión del Parlamento, eso puede ser declarado inconstitucional por un juez aislado en cualquier momento
simplemente porque vulnera un principio o una regla de la Constitución. Es como si las constituciones dejen de ser eso que vamos a decir en el siglo XIX tenían de idealista, que eran las constituciones, grandes declaraciones de los principios, de los derechos del hombre y del ciudadano y la construcción del federalismo y cómo debían ser los poderes y cómo debía organizarse el Estado, algo desiderativo, algo que tenía que ver con el deber ser, y pasan a ser instrumentos activos que regulan la vida de la sociedad. Desplazan a las leyes, las convierten en algo relativo. Esta es también una cuestión importantísima para entender el estado del debate o la cuestión, la neoconstitucionalización, la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. En Argentina, que hoy estamos debatiendo una unificación de la legislación civil y comercial, el proyecto de unificación del derecho civil y comercial, si ustedes revisan un ensayo muy importante de casi 100 páginas que firman los autores de este proyecto, que son el presidente de la Corte, la vicepresidenta de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton, y una destacada jurista de Mendoza, Aida Kramermacher de Carlucci. Los tres firman un ensayo de unas 100 páginas donde lo que explican es que esta reforma es el efecto de una constitucionalización del derecho privado. Es un ejemplo preciso de lo que acabo de decir. Las constituciones se convierten en normas operativas, vigentes, a las cuales podemos acceder, podemos reclamar protección, pedir amparo. Y esto me parece que es una cuestión altamente importante para estudiar las funciones del derecho, porque esto altera la idea que teníamos de las fuentes del derecho. Las constituciones dejan de ser eso que yo llamo unas cartas a los Reyes Magos, que escribimos pidiendo una sociedad justa, libre, de iguales, equitativa, etc., y pasan a ser instrumentos relativos que se discuten, que están en el centro del debate y que se aplican y están vigentes. Cualquier ciudadano o ciudadana, en cualquier momento de un proceso, puede reclamar o cuestionar la legitimidad o la constitucionalidad de una ley. Y esta es una cuestión que cambia muchísimo la idea de Estado de Derecho. Déjenme concluir esta primera parte con esta reflexión un poco de conceptos, que serán un poco aburridas, pero vamos a tratar de hacerlos más breves y concretos. Lo tradicional para definir la idea de Estado de Derecho es decir, ¿qué es un Estado de Derecho? Bueno, es un Estado en el cual el poder se subordina al derecho. El derecho, que lo crea el Estado, a propósito de todo esto, se dicta el derecho y en el momento que dicto el derecho me someto al derecho. Es el imperio de las leyes sobre los hombres, decía Platón y Aristóteles, y una larga tradición de pensamiento occidental. Es el sometimiento del poder al derecho, es el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres. Bueno, esto era el Estado de Derecho, hasta que llegó la sociedad compleja que estamos hablando. Allá en la Revolución Francesa comenzó este proceso con la construcción del Estado Nacional. Y es que ese concepto, que yo le llamaría un sentido débil o meramente formal del Estado de Derecho, comenzó a ser interpelado, porque había procesos dictatoriales, procesos contrarios al Estado de Derecho que se implementaban a través del derecho. Se suele poner el ejemplo de Adolfo Hitler, que llegó al poder y a configurar un régimen totalitario siniestro, utilizando todas las reglas formales del Estado de Derecho. O esos presidentes que a veces digan, bueno, tengo el 54% de los votos. Si a usted no le gusta, forme un partido político, gáneme las elecciones y gobierne usted. Es muy frecuente, ¿no es cierto? Cada vez que hay una mayoría absoluta, a veces ese intendente que hace lo que quiere, cualquier destrozo, porque tiene la mitad más uno del Consejo Deliberante. Y si un día pierde la mitad más uno, porque uno se dio vuelta, se murió, faltó, o lo compraron, o lo que fuera, y tiene la mitad menos uno de los votos, hay un juicio político y lo echan. Y pasamos de ser un intendente exitoso, extraordinariamente inteligente e innovador, a ser un prófugo o un condenado por delitos contra el Estado, contra la administración pública más precisamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un reclamo de trascender esa idea formal, vamos a decir, o débil
del Estado de Derecho, simplemente el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres, y darle a ese gobierno ciertas exigencias, ciertos mensajes de cómo debe ser. No basta con que las leyes sean más importantes que los hombres. Además, las leyes y los hombres tienen que reflejar ciertos contenidos. Esto se llama, ciertos valores, esto se llama un sentido fuerte del Estado de Derecho, sentido sustancial. No interesa el Estado de Derecho en sentido formal, la cáscara, interesa la sustancia de lo que efectivamente vivimos, de lo que efectivamente producimos. Yo diría que si tuviera que detallar todo esto, y los voy a remitir a un PowerPoint que ustedes tienen allá abajo explicado cómo se constituyen los principios. También tiene una bibliografía que pueden ir anotándola, es este libro mío que se llama Elementos de Teoría del Derecho, Materiales para su Análisis. Bueno, hay un par de capítulos que están dedicados a esto. Este libro que fue editado por Aveledo Perrot en una edición del 2013 y que hay una reedición desde 2014, eso va a ampliar esto que yo puedo decir en 2 o 3 palabras. Quiere decir que la noción de Estado de Derecho sustancial, no meramente formal, supone 2 principios que están íntimamente compenetrados, que se explican, se coimplican uno y el otro. El primer principio lo vamos a llamar de difusión del poder y el segundo principio de diferenciación del poder. Un Estado de Derecho en el sentido actual de la palabra supone que el poder se difunde y al mismo tiempo que se difunde se diferencia. Son 2 palabrejas complejas, lo acepto. Y aquí van a tener una mejor explicación, pero déjenme decir que entiendo por ahora. El poder se difunde porque se reconoce que el centro del sistema jurídico y político es el individuo, la persona individual. La persona es el sujeto de derecho. Y todos somos iguales ante la ley. Y no puede haber una condena sin una ley previa al hecho. Este es un principio que se llama principio de legalidad. Hay al mismo tiempo que el principio de legalidad, nullum crimen, nulla pena, sine previa lege penale, decía en el derecho penal. Nullum crimen, no hay crimen, no hay delito, sin ley, sine lege, previa penal, sino hay una ley que tipifica esa conducta como antijurídica y establece una penalidad frente a la posibilidad de esa conducta delictiva. Bueno, este principio de legalidad, que se aplica de una manera en el derecho tributario y se aplica en el derecho comercial y en el derecho civil y en el derecho penal, tiene distintas versiones, es el centro de esa idea del poder difundido entre iguales, iguales ante la ley, y que la ciudadanía política y la ciudadanía social resulta de esa igualdad esencial que tenemos ante la ley, aunque seamos desiguales en lo sustancial. Está completado por el reconocimiento constitucional de los derechos y por la posibilidad de una justicia independiente y autónoma que protege esa situación, ese equilibrio de las igualdades. Esto se llama el poder difundido, difuso. Diversos poderes, pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, equilibrios que son preservados por precisamente el control de un poder a través del otro poder y por sobre ellos una función que es la función jurisdiccional, la función de los jueces, preservando, protegiendo, garantizando ese equilibrio. Es el primer principio, principio de difusión. El otro principio lo llamamos principio de diferenciación del poder. Además de ser diversos las funciones del poder, tienen que ser diferenciadas, tienen que profundizar. Una cosa es legislar, otra cosa es juzgar, otra cosa es ejecutar. Las interacciones entre una y otra función son múltiples, porque los jueces legislan y los jueces administran, y los presidentes legislan y los presidentes juzgan también. Es muy difícil en la sociedad compleja establecer esa diferenciación químicamente pura. Entonces, un Estado de Derecho es un Estado que siente una cantidad de principios, de reglas, de procedimientos que permiten regular esa especie de compenetración que existe entre los poderes.
además de estar difundido el poder y controlarse el poder mismo, como quería Montesquieu, además de eso, tiene que haber un sistema que contemple la dificultad práctica de que eso opere. Por ejemplo, es muy común que en la política digan, bueno, hay que prohibir la delegación legislativa. Solo pueden legislar el Congreso, la deuda externa, o recientemente, por ejemplo, el acuerdo con Chevron o el acuerdo con Repsol, no lo ha hecho el Congreso, o la asignación universal por hijo, no lo ha hecho el Congreso. Bueno, a veces esas cosas no se pueden hacer por el Congreso, porque son móviles, porque hay que irlas cambiando, porque son muy complejas, y a veces el Congreso no quiere regular nada, no quiere ninguna responsabilidad. Pasó aquí, por ejemplo, hace muchísimos años, en la transición democrática, el Congreso no quería regular el tema del divorcio vincular. No lo aceptaban los legisladores, porque no querían correr los riesgos frente a ciertos sectores que estaban contra el divorcio, o con las iglesias, o lo que fuera. Y tuvo que ir la justicia a sacar un caso, que fue Cejián contra Cejián, que obligó a los legisladores a quedarse fuera, optar entre quedarse fuera de juego o asumir la responsabilidad. Y tienen ustedes a los jueces legislando, estableciendo la inconstitucionalidad un siglo después de la ley de matrimonio civil e instalando la posibilidad del divorcio. O pasó también con el matrimonio entre iguales. Juan y Pedro iban a casarse, ese era un caso claro, no había lugar. El señor de registro civil y el juez decía, esto es absurdo, pertenece al mismo sexo, no se pueden casar. Hasta que un día un juez decidió que sí se podían casar y que eran inconstitucionales las normas que se opusieran a eso. Y eso dejó a la sociedad atónita y a los poderes paralizados y los obligó. Esa decisión judicial los obligó a ir a una regulación formal, a una ley. Está plagado de ejemplos el escenario contemporáneo en el cual los hechos desbordan al derecho y el poder se ve obligado no solo a reconocer su diversidad, su difusividad, sino también la necesidad de establecer formas cada vez más precisas de especificar lo propio de cada poder y aquello en que lo propio de cada poder se complementa con los otros poderes. Esto es el derecho, además de garantizar la protección de los individuos, debe establecer los instrumentos para regular y arbitrar los conflictos. Los conflictos son inevitables, hacen a la esencia de la sociedad contemporánea y tienen que existir normas y procedimientos que van a ir cambiando conforme la conflictividad. No es lo mismo la conflictividad en el derecho financiero que en el derecho tributario. No es lo mismo la conflictividad en el derecho civil que en el derecho penal. Hay una necesidad, en consecuencia, de especificar las formas en que el derecho interviene en su relación con el poder. Y el corolario de cierre para esta concepción de los temas de Estado de Derecho sería el siguiente. El Estado de Derecho es aquella concepción de las relaciones entre el Estado, el poder y los ciudadanos que parte de ciertos principios. El principio de legalidad, a lo cual me he referido, el principio de publicidad, las leyes para regir tienen que estar publicadas, deben ser conocidas, aunque se presume que se conoce el derecho, y a veces no lo conocemos, es imposible conocer el derecho, su diversidad, su complejidad, la enorme cantidad de regulaciones. Pero hay un principio que el derecho se debe presumir conocido. Nadie puede alegar yo no conocía que existía esta ley. Entonces, este principio sería imposible si no existiera una regla que establece la necesidad de la publicidad del derecho. Los principios legislativos, sean reglas generales o particulares, deben ser, además de ser generales y públicas, deben ser regulares, deben mantenerse en el tiempo, deben aspirar a la certeza y a la seguridad y sobre todo deben garantizar una cuestión central que es el debido proceso. Toda decisión debe legitimarse en un procedimiento formal, pero allí no acaban las cosas, también en un procedimiento sustancial o material. Este acto administrativo o esta ley es legítima no solo por las formas y los procedimientos, sino también por la sustancia de lo que deciden o establecen. Y aquí entonces
el conjunto de materiales. Están en el aire. Hemos tirado las fichas al aire y están bajando. Vamos a tratar en la segunda parte de esta exposición de ordenarlas un poco, que este rompecabezas tenga sentido. En el fondo, para muchos, el razonamiento jurídico se parece muchísimo al arte de componer rompecabezas.